¿Listos? Ok. Bienvenidos. Hoy día me toca a mí partir con nuestro capítulo 1 de Romanos, para terminar nuestro capítulo 1 de Romanos. En mi vida yo intento siempre simplificar las cosas. Así que si encuentran que este estudio fue muy light, es culpa del pastor. A él le reclaman después, no a mí. Para poder partir, siempre es bueno con una oración. Así que juntemos nuestros corazones y entreguémonos al Señor. Querido Dios, te damos gracias porque nos has juntado hoy día, Señor. Nos has reunido en tu lugar de adoración, donde podemos libremente expresarnos y tener compañerismo. Permite que sea tu palabra y no la mía la que se entregue hoy día, que todos nuestros corazones y nuestras mentes salgan de este lugar con más enseñanza, con más aprendizaje, y con tu palabra llenando nuestra vida y nuestros corazones. Que nosotros seamos fieles instrumentos tuyos en el mundo, Señor, y déjanos seguir creciendo en tu palabra y ser fieles representantes tuyos en este mundo que tú has creado. Dejamos nuestros corazones en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Hijo de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Listo. En Romanos 1, o en Romanos en general, Pablo describe la realidad del mundo. En esta parte, en esta sección en particular, de 16 al 32, Romanos expresa, Pablo a través de Romanos expresa cómo era la vida de los gentiles en ese mundo. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia, la vida de los gentiles era considerada muy diferente de la vida de los judíos. Pero en este capítulo en particular, uno puede darse cuenta que lo que aquí se está mostrando, perfectamente nosotros podemos haberlo visto en las noticias de Nueva York el día de ayer. La palabra de Dios se mantiene viva hasta el día de hoy. Es permanente y es atemporal. Es posible, o mejor dicho de otra forma, ¿puede haber alguien en este mundo que no se dé cuenta que este mundo fue creado por Dios? Pongámonos en un ejemplo que se me ocurrió a mí. No está en la Biblia, pero se me ocurrió a mí. En medio del Amazonas hay una tribu salvaje, según nuestro propio entendimiento. Ese aldeano, o un aldeano particular de esa tribu, un día en particular sale de su choza y toma conciencia de lo que está a su alrededor, de todo lo que ha sido creado, los animales, las plantas, los árboles, el alimento que él consume. ¿Cuál es el primer pensamiento que ustedes creen que ese aldeano pudiera tener? ¿Quién creó esto? ¿Quién colocó esto a mi alrededor? Tiene que ser Dios. El Dios de ese aldeano, ¿es el mismo Dios nuestro? Sí. Es simple, porque hay un solo Dios y hay un solo Creador. ¿Qué pasa entonces en Romanos 1, 19, 20? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ese aldeano reconoce que todo eso que está a su alrededor es parte de la creación de Dios. Ese aldeano no sabe que Jesús murió por él, por su salvación, pero él sí sabe que Dios creó el mundo que está a su alrededor. Todo lo que ha sido creado es evidente para todos nosotros. Y para que todos nosotros sepamos que Dios lo creó, Él coloca ese entendimiento en nosotros. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es imposible no darse cuenta, al menos para mí.
y también yo sé que para ustedes, y para todo el mundo, es imposible darse cuenta de que alguien creó todo esto. No nació por generación espontánea, no fue creado por algún científico, sino que está aquí para que nosotros lo ocupemos. ¿Puede haber alguna excusa para decir que Dios no creó esto? ¿Alguien podría generar alguna excusa? No, yo creo que no fue Dios el que creó esto, que fueron los marcianos, que fue un alien, no que fue algo sobrenatural, pero no fue Dios. Cuando nosotros empezamos a desconfiar, cuando nosotros empezamos a colocarle otros nombres a la creación de Dios, Dios nos muestra su ira, no el enojo, no la furia, sino que la ira de Dios que está basada en el pecado que nosotros cometemos. En Romanos 1:18 dice claramente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué nosotros pudiéramos definir o que pudiéramos conocer? Cuando la palabra habla de impiedad, es que los hombres no creen que haya Dios. Oh, no es piadoso, no es religioso. Cuando nosotros hablamos de injusticia, es cuando los hombres cometen pecado contra las normas o los estatutos que Dios nos entrega. ¿En forma de qué? En forma de cómo Dios nos entrega esta información. No cometan este error, no hagan este pecado. ¿Cómo lo hace Dios? ¿O cómo lo hizo en realidad? Bien. ¿Cuándo recibimos las leyes que nosotros debíamos cumplir? Bien, en el Génesis, en el comienzo. Volvamos a nuestro autóctono amazónico. ¿Cómo sabe él que no puede cometer ciertos actos porque son pecados contra Dios? Nadie le ha hablado la palabra. Nadie le ha llegado hacia él. Algún día Ginny de Hearst en Texas va a ir al Amazonas y le va a entregar un tratado, le va a enseñar, pero por el momento él no sabe de las leyes, pero sí sabe que hay un Dios y él sí tiene conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, él puede actuar de cierta forma en función de lo que Dios le coloca en su corazón, porque Dios existe y está aquí, con gran alegría para mí, para que me tranquilice. El cuento está, o la situación es que Dios se enoja o se aira con nosotros. ¿Tiene ira contra el ser humano? No. Tiene ira contra el pecado, contra las malas actitudes, contra no seguir sus pasos, contra no reverenciarlo a Él, pero no contra el ser humano. Y eso es una cosa que descubrí ahora y que voy a compartir con ustedes en unos momentos más, así que tranquilícense, ya va. El asunto está que Dios nos ama, incluso al pecador, pero Dios odia el pecado. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Tenemos la ira de Dios contra el pecado, pero también tenemos el Evangelio. Y en el Evangelio Dios nos entrega su justicia, nos muestra el camino. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios nos entrega a través de un conocimiento específico de Él, no el general,
no el que tenía nuestro autóctono amazónico, sino que ya una información específica de él. Esta es mi palabra y yo se las entrego a ustedes para salvación. Deben seguir este camino y esa información a nosotros nos permite, si tenemos fe, recibir la vida eterna. Dios tiene el poder y Dios revela el poder en su palabra. ¿A quién salva Dios? Dios nos ha entregado ya la información. Tenemos el Evangelio. Tenemos misioneros que nos entregan la palabra, que viajan por todo el mundo entregándonos la forma de salvar nuestra alma inmortal. ¿A quién salva? Bien. A todos los que en Él creen por fe. Yo a Dios no lo veo. Yo puedo decir que lo siento. En más de una oportunidad yo puedo decir, sí, yo he sentido a Dios aquí a mi lado, apoyándome, levantándome cuando he tenido algún problema. Incluso en las pruebas, cuando yo, muy humano, todavía soy bastante humano, me caigo, me tropiezo, cometo algún pecado contra Él y Él me prueba o me corrige, aún así en ese momento yo sé que Él está a mi lado, protegiéndome, ayudándome a levantarme de nuevo. En Romanos 1:16 Pablo escribe, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego. Siguiendo con mi ejemplo, ¿quién es el griego en la historia que yo les conté acerca de mi autóctono amazónico? Todos los que no son judíos. Simple. Yo no soy muy griego, mi perfil puede ser un poco griego, pero yo no soy. Pero en la Biblia dice que yo también tengo salvación junto con todos ustedes, como mis hermanos, si es que yo creo en Él. Y yo creo de todas maneras. Porque no hay camino mejor que Él. Pero, ¿qué pasaba con nuestros gentiles o poco gentiles griegos en el tiempo de Pablo? Dios los abandona. ¿Los castiga? No, los abandona. Nosotros tenemos tres formas, o el mundo tiene tres formas de no creer en Dios. La primera es muy simple. Nuestro amazónico ejemplo, o nuestro perfecto amazónico ejemplar humano, ¿él conoce a Dios? Él sabe que alguien creó todo esto. Él sabe que alguien lo creó. No lo conoce personalmente, pero él sabe que alguien lo creó. Cuando él empieza a entregarse a ese Dios, a alabarlo, a felicitarlo, a darle gracias por todo lo que ha dado, las cosechas que se renuevan cada primavera, los peces que él puede pescar en el Amazonas, él empieza a conocer a Dios. ¿Eso le agrada a Dios? Estoy reverenciando su nombre. Mi creación, o su creación, mejor dicho, le está dando alabanza y le está dando, yo te creo porque tú hiciste todo esto. ¿Qué pasa si nuestro gentil amazónico empieza a decir, quizás fue el pájaro de la mañana el que creó todo esto? ¿Qué empieza a hacer entonces el mundo? ¿Empieza a adorar a Dios o empieza a idolatrar cosas que puede ver? Ese es el primer paso de la caída del ser humano. Cuando empieza a idolatrar cosas que ve, porque no puede creer que Dios no se pueda ver. Qué simples somos nosotros muchas veces. Si no lo puedo ver, no existe. ¿Cuál es el primer ejemplo de idolatría
que ustedes pueden recordar en Génesis con el pueblo de Dios? Bien. Dios los saca de Egipto. Dios separa las aguas, porque no fue Moisés. Nunca ni que soplara tanto el tipo. Pasan por el medio del mar, con muros de agua por lado y lado, pasaban en seco. Recibieron el maná, recibieron la columna de fuego que los guiaba. A la primera opción, van y crean un cordero. ¿Por qué? Porque no podían ver a Dios y tenían que adorar algo. Mira qué desgraciado. Yo veo todo eso. Bueno, yo lo leí, no lo vi. Yo lo leí, estoy acá, con 2000 años atrás, más de 2000 años. Pero yo lo vi, yo lo viví. Y aún así se me ocurre pensar que un cordero hizo todo eso. Bueno, era un cordero en todo caso, pero es como que no cuadra la cosa. Cuando el ser humano empieza a idolatrar cosas que puede ver en vez de amar y adorar a Dios, la idolatría inmediatamente cambia la forma de pensar de la gente. Se pierden en sus propios razonamientos. Ah, no, esto es así porque yo creo que es así. Esto es lo correcto. Porque nadie me lo explicó. Yo soy muy inteligente, yo soy el jefe de la tribu, así que esto tiene que ser así. Y debe ser así. Prefieren adorar imágenes que pueden ver en vez de adorar a Dios. Y eso causa el primer quiebre emocional o sexual. ¡Qué fuertes palabras! Parte de la creación de nuestro Dios, una de las mejores creaciones de Dios, es el hombre, la mujer. Lo más básico. Hombre y mujer, aparte de la creación, hombre y mujer, sexo, matrimonio. Lindo. Y todo funciona perfecto dentro del matrimonio, porque así fue como Dios lo creó. ¿Qué pasa cuando yo no adoro a Dios y prefiero adorar un pescado? O prefiero adorar un elefante, o las ratas en India, que hay millones de ratas, o las vacas, o cualquier cosa viva que es una creación y no el creador. Todo ese conocimiento básico o esa base que fue creada por Dios se pierde. Ese es el primer paso de la idolatría, el libertinaje sexual. El sexo fue creado para poder disfrutarse entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso es santo, eso es noble y eso es lo que Dios creó. La idolatría lo primero que hace es romper todas esas reglas. Por lo tanto, ya no hay problema. ¿Se acuerdan de Corinto? Y si no se acuerdan, yo se los voy a recordar. Corinto era una ciudad increíble para esa época. Era el Nueva York de ese tiempo. Todo el mundo iba a Corinto a hacer negocio. ¿Por qué? Porque ahí se juntaba todo el mundo. El mayor templo de Corinto, que no me acuerdo el nombre, pero estaba ahí por entrando al puerto a la derecha, un poco al fondo, leí, y en su punto de apogeo tenía más de 1000 sacerdotisas que entregaban sexo por doquier, porque para Corinto el sexo era la unión o la forma de llegar a su Dios. Idolatría, error, falla absoluta en la conducta sexual de la gente. Eso es algo que se puede ver, eso es visible. ¿Qué dice Romanos 21-24? Pues habiendo conocido a Dios, porque lo conocieron, ¿correcto? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Los entregó. Hagan lo que ustedes quieran. Terrible. El daño mental, físico a la sociedad que causa eso es enorme, porque se pierde el conocimiento del Dios verdadero. En Romanos 25-27 está la segunda opción. La primera opción es la idolatría. No, yo para qué tengo que adorar a Dios, yo no lo veo. Es mejor adorar a este chanchito dorado con joyas y puedo seguir adelante. No tomaron en cuenta la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios más básica que ustedes pueden conocer o recordar? ¿Cuál es la verdad de Dios más básica que nosotros vemos día a día y que podemos apreciarla aquí en este lugar? Él es el único creador de todo. Bien, la verdad más básica, primero. Segunda, Dios es amor. ya, pero eso tiene que ver un hecho más que una verdad, porque no lo puedo comprobar. Pero en su creación, Dios es el creador de todo. La segunda, que podemos ver aquí mismo. La luz. ¿Mm? La luz. Sí, bueno, eso es un LED, eso es, bueno, además regalo de un hermano de la iglesia, así que... Dios creó al hombre y a la mujer. Bien, oh, este niño, está bien, ¿eh? Hijo de pastor, Dios creó al hombre y a la mujer. Son las tres verdades más básicas. Dios creó al mundo, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Yo veo aquí, se ve lindo en todo caso, pero hombres y mujeres. Simple. ¿No hay más que eso? ¿O sí hay más que eso? No. Esa es la verdad más básica de Dios. La creación del mundo y del universo. Hombres y mujeres. Y obviamente después de eso dije, hey, yo no voy a dejar al hombre y a la mujer sueltos, así que ustedes dos a casarse y a tener hijos. Listo. En una mano tengo las verdades de Dios. ¿Esas verdades de Dios pueden cambiarse? Oh, sí, sí pueden cambiarse, porque el mundo no reconoce esa verdad. ¿Cuántas verdades tenemos ahora? Que estamos llenos de pecado. Muchas. Ah, no, yo no soy hombre, yo me autopercibo gato. Porque los gatos son lindos, así que yo me autopercibo gato. Así que me compro un disfraz y soy gato. Ah, no, yo nací hombre, pero soy mujer. Así que soy mujer, tienen que tratarme como mujer. Barbón, 1 metro de barba, chascón, pelado, no, soy mujer. O la última, una de las últimas. Yo soy no binario. Así que puedo ser hombre o mujer, dependiendo del día de la semana, o como me vista, está lo mismo. Esas son verdades que el hombre ha puesto en el mundo. Cuando nosotros creemos, o cuando el mundo, mejor dicho, cree esas verdades, se pierde toda vida correcta de familia. Romanos 25-27 dice, no tomaron en cuenta la verdad de Dios. Hermano Mario, léame por favor, Romanos 1:25-27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Palabra del Señor. Cuando yo no sigo los pasos, o no sigo la verdad de Dios, o cuando no sigo el camino que Dios me entrega, estoy cometiendo un pecado. ¿Voy a recibir un castigo? Está claro, porque Dios me enseña, este es el camino. No hablemos de Jesús, que es la salvación, pero Dios nos dice, este es el camino, esto es lo que tú debes hacer.
Si yo no sigo el camino de las palabras que Dios me ha entregado, el conocimiento que yo he autoaprendido de Él, yo voy a recibir un castigo. Y lo voy a recibir yo, no la gente que está a mi alrededor. ¿Por qué creen ustedes que tenemos un aumento tan grande, explosivo de homosexualidad en el mundo en este momento? El demonio está metiendo su cola. Aunque no sé si tiene cola, pero digámosle que la imagen general es que tiene cola. Pero él está modificando el mundo a su entero gusto. ¿Por qué? Porque así todos los que practican esas malas artes están condenados. Y eso es lo que él espera. Separar a esa gente de Dios y de la salvación. Estas son cosas que nosotros podemos ver. Podemos ver la idolatría. La podemos ver, es evidente. O sea, cuando yo veo una iglesia que adora una imagen, es idolatría. Cuando yo veo, no sé, pues, el sex parade en algunas partes del mundo, una apología a la homosexualidad, al amor libre, sin control, eso también es algo que yo puedo ver. Pero tenemos una tercera forma en que nosotros podemos no discriminar, pero sí separarnos de Dios. La gente conoce a Dios. Tenemos claro, ¿no es cierto? La gente conoce a Dios o la gente puede conocer a Dios. Conoce la verdad de Dios. Sí, porque la ve. No la quiere seguir, pero la ve. ¿Qué pasa con la gente que no quiere seguir a Dios? Ok. Puede que no sea idólatra, puede que no sea... ¿cómo era la palabra? Mi torpedo, perdón. Inmoral, ok. No me acuerdo. Puede que no sea idólatra, puede que no sea inmoral, pero puede sencillamente decidir no seguir las instrucciones de Dios. ¿No? No me gusta que me controlen, no me gusta que me digan lo que no puedo hacer, así que sencillamente yo no lo hago. Y yo sigo mi camino. Los anteriores casos es que podrían haber conocido a Dios por formas físicas, pero ahora, en Romanos 28 al 32, terminando nuestro capítulo, la gente sencillamente no quiere seguir las recomendaciones o las instrucciones de Dios. ¿Simple? Entonces, Dios los entrega a una mente retrógrada, sin conocimiento, sin entendimiento. ¿Qué ejemplos nosotros podemos tener? Y los vamos a ver más tarde. Cuando yo no quiero seguir las instrucciones es porque, no, ¿cómo Dios me va a enseñar a mí? ¿Cómo Dios va a ser más inteligente que yo? Yo fui a la universidad, tengo 2 máster, tengo un MBA, tengo un doctorado, tengo un trabajo, soy gerente, jefe de todo. No, yo soy mucho mejor. Yo soy mi propio jefe. Yo me hice a mí mismo. Cuando yo no quiero seguir las instrucciones de Dios, instrucciones que son para mi beneficio, porque yo, si sigo las instrucciones que Él me ha entregado con mucho amor y mucho cariño, yo voy a tener salvación, una eternidad de amor. Y sin embargo, prefiero otra cosa. ¿Cuántas veces han escuchado el chiste? Oh, en el infierno la fiesta va a ser fantástica. Van a estar todos los DJ, los mejores licores, las mejores mujeres, los mejores hombres. La fiesta va a ser interminable. No hay castigo eterno. No, eso es una falacia. Eso es mentira. ¿Quién ha dicho eso? Dios es amor. En el infierno la fiesta va a ser genial. No sigas esas instrucciones. Vente conmigo. ¿Cuál es el gran problema de Romanos 28:32? Por lo que nos expresa o nos explica o nos muestra ahí Pablo. Que esta gente que tiene su conocimiento o su mente reprobada hace todo lo posible por ensuciar al resto.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contienda, engaños. ¡Uf! Enorme la cantidad de pecados y enorme la cantidad de daño. ¿Qué problema hay en ser soberbio? ¡Hey! Yo estudié, yo soy el más grande. ¿Por qué es un problema ser soberbio? ¿Por qué es un problema mirar en menos a todas esas ratas que no hacen lo que yo he hecho? ¿Cuál es el problema? La pérdida de la convicción o del deseo de ayudar a otros, de que todos puedan crecer, no solamente en el conocimiento de Dios, sino que de forma amistosa. Cuando todos tenían compañerismo al compartir el pan, cuando todos tenían coinonía al hacer crecimiento espiritual en sus propias casas. La soberbia, el orgullo, los altivos, todas esas cosas alteran ese orden, esa comunión que debiera existir entre los hermanos. Nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor que piensa igual. Y muchas veces nosotros no le damos la importancia necesaria a algunas situaciones que para nosotros no son tan importantes. Yo debo reconocer que muchas veces compartía chismes en la oficina. Oh, ¿te acuerdas? Oh, yo me fijé en este. Oh, yo lo vi entrar acá. Oh, este hizo tal cosa. El chismear, el pensar o el poner malas palabras en la mente de otra gente, ¿a Dios le gusta? ¿Qué causa eso? Que todo el mundo de repente empieza, tiene toda la razón, y sí, y Santiago dijo eso, y si Santiago lo dijo, entonces, debe ser verdad, entonces, el chisme empieza a contagiar y empieza a contaminar, y la gente empieza a hablar mal de otros, y nosotros empezamos a caer sin darnos cuenta en el pecado. Dios no quiere esto. Y Dios nos entrega información, nos entrega ayuda, se entrega a sí mismo, entregó a su Hijo para salvarnos. Y muchas veces reconozco mi error cuando yo decía, pero si un chisme no es tan importante. Además, si ni la otra persona se va a enterar, así que no, nunca nada. Eso es como muchas veces uno dice, pero si la marihuana es sumamente simple y no es complicada, no tiene drama. El problema es que la marihuana es la puerta de entrada para drogas más duras, el chisme es la puerta de entrada para pecados más grandes. Y cuando nosotros tenemos problemas en nuestra mente reprobada, nosotros sabemos que estamos mal y no nos importa. Bueno, no nosotros, ellos. Piensen que yo soy ellos. Y ellos siguen intentando conquistar a otros en su misma forma de vida. Nosotros no debemos caer en eso y debemos seguir apoyándolo. Dios tiene una solución. Dios nos enseña el camino y Dios tiene una solución. Ahora sí voy a sacar mi torpedo porque no quiero equivocarme en esto. Las frases que Dios nos entrega, en un comienzo yo pensé, Dios los está castigando. No, Dios los entrega a sus vidas pecaminosas porque quiere que tengan la posibilidad de efectivamente caer completamente o que alguien, y ahí entramos en práctica, nosotros les llevemos la palabra correcta para salvarlos. Toda esta gente que está siendo mencionada acá tiene posibilidad de salvarse. ¿Quién los puede salvar? No. Dios los puede salvar. Lo que nosotros sí podemos hacer es llevarle el conocimiento de cómo se pueden salvar. La parábola del
sembrador, nosotros somos portadores de la semilla. Y nosotros debemos llevar esa semilla a toda esta gente que cree que está viviendo sumamente bien, pero lo que está haciendo está sufriendo y va a sufrir eternamente. Por lo tanto, nosotros sí debemos llevar esa semilla. Nosotros podemos tropezar. Hey, todos tropezamos, todos nos caemos. Pero tenemos la intención de pararnos nuevamente. ¿Quién nos ayuda? Él nos ayuda. Tenemos el Espíritu Santo que nos apoya. Y aunque algunas veces lo acallemos nosotros mismos, en algún momento Él, el coscorrón, siempre es bueno. Y nosotros podemos recuperarnos y seguir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con toda esa gente que está perdida en este mundo. Nosotros debemos tener esto en mente. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia. Hay mucha gente allá afuera. Mucha gente que está viviendo algún tipo de pecado. Y nosotros somos llamados a llevar el mensaje a ellos. Pablo hizo un gran resumen, o hizo un gran reportaje de cómo estaban viviendo los gentiles en su tiempo. ¿Cuánto de esto no está pasando ahora en el mundo? A 3 casas de nosotros. Drogadicción, homosexualidad, contienda, vecinos que pelean, vecinos que tienen mal vivir, que son conflictivos con el resto. Ese es el punto de partida. Pero una cosa que a mí me dejó muy contento, y eso sí se lo quiero leer para no tener ningún error. Pablo muestra al final de este capítulo, porque nos queda mucho todavía por Romanos por delante, que la maldad del hombre es tan grande que solo Dios es capaz de salvar. Nosotros no podemos salvar al hombre. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que un hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. No hablemos de seguir las leyes, porque es imposible seguir todas las leyes sin caerse en una. O que pueda hacer algo, saumerio, o sacrificio, o entregar mi cuerpo a la ciencia, o cualquier cosa. No hay nada que yo como hombre pueda hacer para salvarme a mí mismo. Dios puede salvarme. Y como gran final, y esto es lo que más me gustó de todo esto, solo cuando el hombre acepta el camino de salvación divinamente designado, el abrazar a Dios por fe puede ser salvo. ¿Cuál es el camino de salvación? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente se va al Padre a través de Él. Nosotros debemos tener fe en eso y debemos seguir adelante. Pero no puede quedarse en nosotros. Nosotros debemos entregar esa información al mundo. Porque el mundo conoce a Dios en forma general. Y algunos conocen a Dios en forma específica y no lo quieren seguir. Nosotros debemos ser fieles representantes de Él en este mundo. No solamente hablándole, no solamente mostrándole la Escritura, sino que con nuestra forma de vida. Nosotros debemos ser ejemplos vivos de que nosotros realmente somos salvos porque tenemos a Él como guía en nuestra vida. Sería todo. Muchas gracias. Amén. Bien. Muy bien.